Bueno, pues aun teniendo en cuenta la mala calidad que presenta la imagen, algo la ha debido pasar a la cámara, que no se ve, la verdad es que muy bien, no se ve con mucha calidad. Voy a grabaros este vídeo, como os he dicho en clase, resumiendo el último tema, resumiendo el tema de los fascismos, de las dictaduras de entreguerras, ¿no? Bueno, para facilitaros un poco la labor de estudio en esta recta final del curso, ¿no? Evidentemente esto solo es un resumen en que difícilmente se van a poder tocar, se van a poder abarcar con la suficiente profundidad todos los contenidos del tema. Tenéis obviamente que estudiar, ¿no? Y que revisar las tareas, el comentario de texto y demás actividades que hemos hecho durante el tema. Bueno, sin más entremos en materia. A ver, lo primero que habría que preguntarnos es por qué en la Europa de los años 20 y de los años 30 se implantaron regímenes dictatoriales contrarrevolucionarios, algunos de signo abiertamente fascistas, otros su adscripción al fascismo es más discutible, pero bueno, en cualquier caso dictaduras autoritarias contrarrevolucionarias, pues en buena parte de los países del continente, ¿no? Si incluyéramos a los países que fueron ocupados alguna vez por la Alemania nazi, prácticamente en toda Europa desaparecieron las democracias o los estados liberal parlamentarios, salvo Inglaterra, Suiza, Suecia, Finlandia y Finlandia entre comillas además, y para de contar, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvieron tanto éxito este modelo de las dictaduras contrarrevolucionarias? Bien, en primer lugar, yo creo que nos tendríamos que situar en el impacto que tiene el final de la Primera Guerra Mundial, el año 1918, un momento en el que el Estado liberal burgués que se ha ido construyendo a lo largo del siglo XIX entra en crisis, en una crisis de legitimidad, ¿no? También el sistema económico capitalista, en la medida en que las masas han visto cómo este modelo, este sistema, ha provocado o puede tener cierta responsabilidad al menos sobre una carnicería, ¿no? De las dimensiones de la Primera Guerra Mundial, una guerra con un nivel de muerte y un nivel de destrucción desconocido hasta entonces en la historia. Y además esas mismas masas, esos mismos pueblos de Europa ven en lo que ha sucedido en Rusia, es decir, en el triunfo de la primera revolución socialista de la historia, bueno, pues una posible alternativa a este sistema, ¿no? De tal forma que prácticamente en toda la Europa del año 18, 19, 20, 21 hay un escenario como mínimo de gran conflictividad social, de gran conflictividad entre clases, ¿no? Que en algunos casos prácticamente bordea una auténtica revolución, ¿no? Es lo que ocurrirá en Alemania con una serie de levantamientos armados, comenzando por el levantamiento espartaquista, ya en los inicios de 1919, es lo que se sucederá en el norte de Italia con el llamado movimiento del Bienio Rojo, ¿no? En el que los obreros se lanzan a la ocupación de las fábricas, emulando a los soviets, ¿no? Creando los llamados consejos de fábrica como una organización de poder obrero muy parecida a lo que eran los soviets rusos. Lo vemos también en España, con todas las ocupaciones de fincas que ocurren en el sur, en el llamado trienio bolchevique andaluz, y también con la intensísima conflictividad sindical, ¿no? Que va a tener lugar en la ciudad de Barcelona, y lo vemos en menor medida, aunque sea en menor medida, en otros países europeos. Lo vemos también en Hungría, donde va a triunfar una revolución inspirada en la soviética, la revolución de los consejos, bajo el liderazgo de Bela Kun, ¿no? Entonces digamos que en toda Europa se ve recorrida por un marasmo revolucionario, por una auténtica oleada revolucionaria que en última instancia fracasa. En última instancia fracasa porque la Unión Soviética, esa primera experiencia socialista de la historia, o teóricamente o supuestamente socialista de la historia, en última instancia se va a quedar sola, se va a quedar aislada, ¿no? Y del fracaso de esa revolución surgirá la contrarrevolución, ¿no? La contrarrevolución que representan las dictaduras fascistas o semifascistas que nos vamos a encontrar en los años 20 y 30, ¿no? En concreto, el apoyo que van a recibir este tipo de regímenes, este tipo de dictaduras, por parte de las élites europeas, por parte del mundo de la gran empresa, por parte del mundo de la alta burguesía, tiene mucho que ver con el miedo a que se extienda una revolución al estilo ruso por Europa, a que lo que ha acontecido entre el año 18 y el año 21 más o menos se vuelva a dar, ¿no? Se vuelva a llevar a cabo. Entonces vamos a ver cómo el fascismo de Mussolini, pese a tener unos orígenes
relativamente radicales en lo social y tal, comenzará a recibir el apoyo, la financiación, pues de los grandes dueños de las fincas, de los empresarios, ¿no? Que ven en el fascismo un instrumento para frenar la revolución proletaria. Y lo mismo va a acontecer con Hitler en Alemania. Empresas como BMW, por ejemplo, o como la Siemens, van a tener vínculos estrechos con el régimen nazi. Igual, grandes fortunas alemanas, como el caso de la familia Krupp o de la familia Thyssen, ¿no? Esto incluso se juzgará más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, ¿no? Entonces, digamos que el terror, el pánico de la burguesía a una posible revolución al estilo ruso les conduce a optar, ¿verdad?, por formas dictatoriales, por formas autoritarias como las que representa el fascismo, y descartar de ese modo tanto las formas políticas liberal parlamentarias como, no digamos, la democracia, ¿no? Viene a decir la burguesía, viene a decir los hombres de negocios, la democracia no nos sale a cuenta, no nos es útil para parar el movimiento obrero revolucionario. Necesitamos un régimen que sea capaz de imponer el orden, aunque sea a través del terror de la represión de masas, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial para mucha gente fue traumática, es cierto, pero para otros, para algunos veteranos de guerra, lo que provocó el conflicto fue reforzar todavía más sus sentimientos nacionalistas y llevarlos hasta el extremo, ¿no? Este es el caso de Hitler, ¿no? Hitler, por ejemplo, cuando describe su experiencia en la Primera Guerra Mundial, dice que cuando se entera del inicio del conflicto, directamente se arrodilla, ¿verdad? Y le da gracias a Dios por la oportunidad de combatir con las armas en la mano, por lo que él consideraba que era la patria alemana, sea lo que sea esto, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, esos sentimientos nacionalistas siguen ahí presentes, son sentimientos que van a explotar los movimientos fascistas, que les van a permitir obtener apoyo, especialmente en qué países, especialmente en países que fueron derrotados en la guerra, como el caso de Alemania, o que, como en el caso de Italia, aun habiendo obtenido la victoria en la guerra, las concesiones, los logros, los beneficios obtenidos por Italia en el conflicto son mínimos, ¿no? Entonces se reivindica, ¿verdad?, pues un acceso a más territorios, a más beneficios tangibles, concretos, provenientes de la participación en la guerra, ¿no? Entonces tenemos que tanto los sentimientos nacionalistas generados en la Primera Guerra Mundial como la oleada revolucionaria que viene de Rusia y que convierte a la burguesía en una clase aterrorizada y que ya no opta por la democracia, ya no cree en la democracia, sino que considera que una dictadura es un mejor régimen para defender sus intereses, influirán en el advenimiento de este tipo, ¿no?, de regímenes fascistas, sin descartar pues otras muchas causas que pueden llegar a tener que ver, ¿verdad?, con las conquistas imperialistas en África, que siembran Europa de ideas racistas o de ideas nacionalistas que van a estar presentes en los fascismos, el clima intelectual que empieza a forjarse a finales del 19, a inicios del 20, pues de la mano de autores irracionalistas como Nietzsche, que empiezan a plantear un discurso crítico con todo el legado de la Ilustración, de los derechos universales de los seres humanos, del sufragio, de la democracia, etcétera, etcétera, eh, o qué sé yo, o circunstancias más específicas de ciertos países como Alemania, como el hecho de no haberse convertido en una potencia imperialista de primera línea, algo que el nazismo vendría a resolver, ¿no? Pero si tenemos una visión un poco más de conjunto, un poco más general, diríamos que los sentimientos nacionalistas explotados por el fascismo tras la Primera Guerra Mundial y el miedo de las clases altas a un movimiento revolucionario que les lleva a financiar y a prestar apoyo a los regímenes dictatoriales son quizás los factores fundamentales que explican el triunfo de este tipo de dictaduras. Todo ello se va a ver agudizado a partir de 1929, fecha clave. ¿Por qué se va a ver agudizado a partir de 1929? Porque en 1929 estalla una crisis económica internacional, ¿no? La manifestación superficial de la crisis, o lo que hace que la crisis salga a la luz, ¿verdad?, van a ser las caídas de la bolsa, de las acciones de bolsa estadounidenses en Nueva York, ¿no? El crack de la bolsa de Nueva York. Pero bueno, la crisis, como todas las crisis capitalistas, tiene mucho más que ver con o digamos, tiene su causa más profunda en el descenso de la tasa de ganancia, de la tasa de beneficios de las empresas privadas, ¿no?, en los problemas de rentabilidad que tiene el sistema capitalista.
A partir del estallido de la crisis económica de 1929, el número de parados se multiplica. En Alemania, por ejemplo, llegará a un nivel cercano al 33% del total de la mano de obra. La pobreza se extiende y sobre todo las clases medias se arruinan, ¿no? Clases medias arruinadas que también prestarán el apoyo a los líderes carismáticos que están a la cabeza de los movimientos fascistas y a estos propios movimientos fascistas, ¿no? Clases medias que empezarán a desconfiar de los partidos tradicionales, constituían la base social típica de esa suerte de partidos, de ese tipo de partidos, y que ahora van a virar hacia el fascismo, hacia los movimientos abiertamente contrarrevolucionarios, ¿no? Esperando que esos líderes fuertes ejerzan de salvadores de la patria y saquen a sus países de la crisis, ¿no? Entonces, no es casualidad que en los años 30 haya otra oleada de implantación de dictaduras en Europa, en este caso vinculada a la crisis del 29, ¿no? Impacto de la Revolución Rusa, impacto de la Primera Guerra Mundial en la génesis, en el crecimiento de ciertos sentimientos nacionalistas e impacto de la crisis del 29. Digamos que la conjunción de estos tres factores es lo fundamental de cara a entender por qué se implantaron tantas dictaduras en la Europa de entreguerras, ¿cierto? Bueno, ¿qué rasgos en común tienen estos regímenes? Es complejo porque también van a presentar amplias diferencias entre sí, ¿no? Aún así lo vamos a intentar. En primer lugar, yo señalaría que son movimientos anti ciertas cosas, contrarios a ciertas cosas, ¿no? Contrarios prácticamente a todo lo que sucede a todo lo que sucede desde 1789, no, a todo el legado emancipatorio que ocurre desde 1789. No a todo, porque no se rechaza la industrialización, por ejemplo, o no se plantea en ningún caso volver a formas políticas propias del antiguo régimen o de la Edad Media, pero sí el legado a todo lo que tiene que ver con el avance de la igualdad y de la emancipación, ¿no? Y esto no es demagogia, esto es lo que dicen los propios fascistas en sus textos, ¿no? Entonces son movimientos anticomunistas y antisocialistas, antimovimiento obrero, son movimientos anticomunistas, antisocialistas y antimovimiento obrero porque van a considerar que la desigualdad es un hecho natural, contra el que nada se puede hacer, que la aspiración a una sociedad sin clases propia de los movimientos socialistas es, por tanto, una aspiración contra natura, una aspiración que directamente, chicos, va contra la naturaleza, ¿no? Van a defender que las clases no tienen que estar enfrentadas entre sí, como se plantea desde las distintas vertientes, desde las distintas corrientes del movimiento obrero. Por contra, van a defender que las clases tienen que cooperar, tienen que colaborar en aras a un bien mayor, que es la nación, y van a denunciar también de las distintas corrientes socialistas su internacionalismo, ¿no? En general, dentro del movimiento obrero, al menos del movimiento obrero más revolucionario, existía un componente internacionalista fuerte, ¿no? La idea de que los trabajadores no tenían patria o que al menos, aunque tuvieran patria, compartían unos intereses comunes, fueran obreros polacos, finlandeses, alemanes, portugueses o brasileños, todos tendrían que estar unidos, piensa el socialismo, piensa el movimiento obrero más revolucionario, todos tienen que estar unidos en función de sus intereses de clase. Esto es algo que evidentemente es rechazado desde los movimientos fascistas. Entonces son movimientos anticomunistas que lógicamente cuando llegan al poder lanzan una represión importante contra todas las organizaciones del movimiento obrero, le hace sindicatos, partidos comunistas, partidos socialistas, ácratas, anarquistas, etcétera, ¿no? Son anticomunistas y son también antidemócratas e incluso antiliberales, ¿no? Para el fascismo la democracia es un régimen ineficaz. Directamente niegan que la mayoría, por el hecho de ser mayoría, tenga que gobernar, ¿no? Por contra, argumentarán que el poder de un líder carismático, de un líder populista, es más eficaz, ¿no? Para la gestión de las cosas, para la gestión de la nación, aunque eso sí, se trata de movimientos que intentan tener un carácter de masas, ¿no? Que aspiran a movilizar a las masas, que aspiran a contar con una base social importante, con un apoyo de millones de personas. Un apoyo de millones de personas, una movilización de las masas sin libertad, sin pluralidad, sin capacidad de decisión real, sin capacidad de autogobierno real, una movilización simplemente en favor del sistema, una movilización en pro del propio régimen, en defensa del propio régimen, como las manifestaciones del franquismo en la Plaza de Oriente, pero en cualquier caso una aceptación de que la política entran también las masas, ¿no?
De ahí esa aceptación de una parte del legado de la modernidad. La política tradicionalmente era una actividad de las élites. Para estas dictaduras, para estos regímenes, no. Aunque evidentemente es una participación de las masas sin libertad ni sin capacidad de decisión de ninguna clase. Hay que decir además que este tipo de dictaduras normalmente van a tener una visión muy peyorativa, muy crítica, ¿no?, de los políticos, ¿no? Se va a presentar al político como, y esto nos sonará porque son discursos que están presentes en la actualidad, se van a presentar a los políticos como unos corruptos, como gente que, digamos, genera unas divisiones artificiales en una nación que tiene que estar unida en tanto que somos todos españoles, alemanes, franceses, etcétera, etcétera. Y bueno, se va a señalar al político, por tanto, como un parásito, ¿no?, y como una fuente de divisiones en la sociedad, ¿no? Entonces estamos ante dictaduras anticomunistas. Hemos dicho que hay una defensa de la desigualdad que no casa en ningún caso con las aspiraciones del movimiento obrero, una sociedad sin clases. Estamos ante un movimiento antidemócrata, antiliberal. Estamos también ante un movimiento nacionalista, ¿no? Pero no cualquier clase de nacionalismo. Existen vertientes del nacionalismo, lo que se suele conocer como nacionalismo político, en el que participar de una patria es algo relativamente sencillo. Basta con vivir en su territorio, de aceptar sus leyes, ¿no? O incluso vivir en su territorio simplemente. En el caso del nacionalismo del que van a hacer gala o que van a defender este tipo de dictaduras, nos encontramos ante una concepción de la nación mucho más restringida, en la cual para ser español, alemán, etcétera, habrá que participar de determinados valores, formas de pensar, costumbres, o en el caso alemán incluso una raza, comunes, ¿no? Es una visión de la nación cerrada, excluyente, no abierta a la pluralidad, ¿no?, en la que toda la comunidad nacional pues tiene que estar básicamente cortada por el mismo patrón, ¿no?, por las mismas costumbres, por los mismos valores. En el caso de España, por ejemplo, la centralidad que ocupará la religión católica para el régimen franquista hará que sea inconcebible, ¿no?, ser español y al mismo tiempo ser ateo, ¿no? Los ateos directamente para el régimen serán excluidos de la comunidad nacional, no se considerarán españoles, se consideran parte de eso que llamaban la anti-España. Es un nacionalismo excluyente, habitualmente, con frecuencia, es un nacionalismo también supremacista, es decir, le plantea que mi patria es superior al resto, ¿no? Y es un nacionalismo que, al menos en los casos más típicos de estas dictaduras, tiene una vocación claramente imperialista. Tanto para Italia como y sobre todo para Alemania, el fascismo será un proyecto de expansión imperialista. En el caso de Italia lo vemos con la conquista de Etiopía y con la conquista de Albania, y con los proyectos, la participación en el llamado irredentismo italiano, es decir, la defensa de que Italia tiene una serie de territorios irredentos que deberían formar parte de la patria y que no forman parte de ella o que no se han integrado en el Estado italiano, Istria, Dalmacia, Fiume, y ese irredentismo también será reivindicado desde el fascismo italiano. En el caso de Alemania, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la expansión sobre países, sobre territorios con minorías alemanas, y también el plan de conquista del este de Europa a fin de convertir a la población eslava en mano de obra esclava y a sus territorios en fuente de suministro de materias primas, alimentos baratos, ¿no? Un proyecto de expansión imperialista. Anticomunistas, hemos dicho, antidemócratas, antiliberales, nacionalistas. En el caso del nazismo también habría que indicar que racistas, ¿no? Un cuarto elemento que no se suele citar. Estas dictaduras no van a ser contrarias al sistema económico capitalista, en ningún caso. No constituyen una especie de tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Cualquier estudio serio de la evolución, del desenvolvimiento histórico de este tipo de regímenes nos dirá lo contrario. Estamos hablando de regímenes que en general aceptan el capitalismo. En algunos casos, como el de Mussolini, sobre todo en los inicios de Mussolini, en una versión muy desregulada, ¿no? Privatizando empresas públicas a saco y flexibilizando las condiciones del mercado laboral, etcétera, etcétera.
aceptan el capitalismo, aunque eso sí, están en una época, la época de la crisis del 29, donde en todos los tipos de gobiernos se acepta que el capitalismo tiene que ser sujeto a cierta intervención del Estado para paliar las crisis. Son las célebres ideas keynesianas. Esas ideas también van a estar presentes en algunas de estas dictaduras, en particular, por ejemplo, en la dictadura nazi va a haber una intervención importante del Estado alemán, sin cuestionar en ningún caso la propiedad privada, sin cuestionar en ningún caso la economía de mercado, sin cuestionar en ningún caso el trabajo asalariado, sin cuestionar en ningún caso, por tanto, el capitalismo, pero intervención estatal a fin de cuentas, con el objeto de que Alemania supere la crisis en la que estaba inmersa y sobre todo se haga frente al nivel de paro, de desempleo tan elevado, ¿no? Se pueden entrar en algunas características más, por ejemplo, todos estos regímenes, o al menos los movimientos fascistas más abiertamente explícitos, más abiertamente fascistas, van a defender el uso de la violencia como herramienta política. Ahí están las camisas negras en Italia, o las SS y las SA en Alemania, o la primera línea de Falange en España. Pero bueno, no vamos a ahondar más por seguir avanzando un poco y vamos a entrar en el caso italiano, ¿no? 20 minutos o por ahí para explicar los tres regímenes, a ver qué me da tiempo. Bueno, en el caso del fascismo italiano, sabéis que este movimiento está vinculado a la figura de Benito Mussolini. Benito Mussolini venía del socialismo, venía de ser un militante del movimiento obrero, pero rompe, digamos, con el Partido Socialista durante la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial adquiere unas ideas nacionalistas bastante furibundas, favorables a la participación de Italia en la guerra, ¿no? Una vez acaba la guerra, él funda un grupo en principio pequeñito, los Fasti de Combattimento, que a medida que transcurren los meses van a girar cada vez más hacia la derecha, van a acercarse cada vez más al mundo de las empresas, de la burguesía, del Estado incluso, ¿no? Y bueno, van a empezar a crecer, ¿no? Van a empezar a crecer un poco en conexión con esas alianzas que empiezan a tener con las élites de Italia, ¿no? El 24 de octubre de 1922, este movimiento fascista, organizado ya como Partido Nacional Fascista, realizará una gran movilización en Roma, con militantes traídos de toda Italia, la célebre marcha sobre Roma, en la que exigirán sencillamente el acceso al gobierno, el acceso del gobierno para Mussolini. Y el rey, Víctor Manuel III, digamos que media y plantea o propone a Mussolini como presidente del gobierno, cosa que sucederá. ¿Qué es lo que pasa? Que esa primera etapa de dominio del fascismo en Italia, de acceso de Mussolini a la presidencia del gobierno, es una etapa donde este todavía tiene que gobernar junto a otros partidos políticos y no puede implantar de una manera rápida, abrupta, un régimen dictatorial. Durante los 2 primeros años o 3 primeros años de gobierno de Mussolini siguen existiendo distintos partidos políticos en Italia, sigue existiendo un parlamento que funciona con relativa normalidad, incluso siguen existiendo unas mínimas libertades. Si bien es verdad que a través de la violencia de los simpatizantes del fascismo, de las camisas negras, poco a poco se va extendiendo las formas políticas dictatoriales. En este sentido, en 1924 se da un salto hacia adelante a través del asesinato de Matteotti, un diputado socialista italiano que es matado, que es asesinado por un grupo de fascistas, y sobre todo ante el hecho de que la respuesta que recibe este asesinato por parte del movimiento antifascista italiano pues fracasa, ¿no? Entonces, a partir de ahí se aprueban las llamadas leyes fascistísimas que directamente configuran un estado de corte fascista en Italia. ¿Qué harán estas leyes fascistísimas? Por ejemplo, prohibir a los partidos políticos, ¿vale? Conceder plenos poderes a Mussolini o colocar a un representante del partido fascista, un podestá, al frente de los ayuntamientos, ¿no? Y con estas leyes fascistísimas, Italia deja de ser un estado no democrático, pero bueno, sí liberal parlamentario, y pasa a constituirse en una dictadura autoritaria bajo el liderazgo de Mussolini, ¿no? A nivel económico, la primera etapa del régimen es una etapa donde podemos definir su política económica como abiertamente liberal. Si entendemos el liberalismo en economía como la ausencia de intervención del Estado, la creencia en que el mercado se autorregula solo a través de la oferta y la demanda,
Entonces, bueno, se acometen privatizaciones masivas de empresas públicas o se flexibilizan las condiciones laborales. El ministro de Economía fascista, Alberto De Stefano, en este sentido, es un tipo muy cercano al mundo de la empresa en Italia, ¿vale? Eso, como veremos más adelante, empieza a cambiar. La segunda etapa del fascismo es una etapa también en la que la dictadura impulsa toda una serie de organizaciones de masas. Esto va a ser algo típico en este tipo de dictaduras, con el objetivo de tener encuadrada a la población en función de su grupo de edad, en función de su condición social, en función de sus intereses incluso, y movilizada a favor de la dictadura. Es decir, de nuevo vemos esa condición del fascismo como régimen que busca una movilización de las masas, aunque eso sí, sin libertad, sin pluralismo, siempre en favor del régimen, sin poder plantear críticas, ¿no? Algunas de esas organizaciones, por ejemplo, será la Ópera Nazionale Valilla, que reúne a los niños, ¿no? Como una especie de Boy Scouts fascistas. Habrá también una especie de sección femenina en Italia. Y, por supuesto, destaca ante todo el sindicato vertical, ¿no? El sindicato vertical tiene su origen en la Carta del Laboro, en la Carta del Trabajo, aprobado en 1927, donde se defiende la implantación de un modelo de sindicatos, ¿verdad? ¿Vale? De un modelo de sindicatos que van a agrupar al mismo tiempo a empresarios y a trabajadores, a objeto de que ambos colaboren entre sí, cooperen entre sí, vigilados por el partido fascista, en aras a unos supuestos intereses abstractos que serían los de la nación. Esta idea del sindicato vertical, que reúne al mismo tiempo a trabajadores y a empresarios, se le conoce con el nombre a veces de corporativismo y va a estar también muy presente en la dictadura franquista española. Otra fecha importante en el desarrollo del fascismo italiano será 1929. ¿Por qué? Porque en esa fecha se aprueba el Pacto de Letrán. El Pacto de Letrán reconcilia al Estado italiano con la Iglesia. La Iglesia Católica venía enfrentándose al Estado italiano prácticamente desde la unificación de 1870, desde que Italia se unifica. ¿Por qué? Porque la unificación de Italia se hace a costa también de los territorios que estaban bajo poder del papado, de los llamados estados pontificios. Entonces, el papado, la Iglesia Católica, directamente condenaba el nacionalismo italiano. Y esto cambia a partir del Pacto de Letrán, entre otras cosas porque Mussolini concede de nuevo el estatus de Estado al Vaticano. El Vaticano se crea de nuevo como un Estado reconocido, ¿no? En el derecho internacional, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí hay una alianza entre la Iglesia Católica y el fascismo. Hay una alianza entre la Iglesia Católica y el fascismo una alianza con la Iglesia, ¿no? A partir de los años 30, el fascismo italiano entró en una segunda fase, marcada por dos fenómenos. Por un lado, por una nueva política económica mucho más intervencionista, mucho menos liberal, simbolizada en la creación del Instituto para la Reconstrucción Industrial, que impulsará una serie de industrias públicas o de subvenciones a las industrias privadas a objeto de dotar a Italia de una mayor base industrial y hacer frente a la crisis del 29. Una política económica que tiene que ver también con una radicalización del proteccionismo, que les conduce prácticamente hacia una orientación autárquica. La autarquía es una política económica que busca obtener la mayor autosuficiencia económica posible con respecto al exterior, ¿no? Pero sobre todo los años 30 son importantes por el acercamiento que empieza a tener Mussolini hacia Hitler y por el inicio también de una campaña de expansión imperialista propia por parte de Italia. Mussolini evocaba aquí el imperio romano, decía que van a ser la nueva Roma, ¿no? La superioridad de las culturas mediterráneas frente al mundo anglosajón, por ejemplo, y junto a este discurso cultural habrá unos hechos materiales, unos hechos prácticos, como la conquista de Etiopía en 1936, muy popular, o la conquista de Albania justo antes de la Segunda Guerra Mundial en marzo de 1939, ¿no? Pasando al fascismo, del fascismo italiano, iremos hacia el nazismo alemán, ¿no? El nazismo alemán surge en el contexto de la compleja República de Weimar, ¿no? La República de Weimar fue un régimen de corte democrático, con algunas similitudes con lo que representó en España la Segunda República, un país en el que se aprueba el sufragio universal masculino y femenino para hombres y mujeres, donde se intentan llevar a cabo reformas sociales de cierta profundidad,
través del pacto, un pacto importante que firman los sindicatos alemanes con la patronal, ¿no? Y que incluye la posibilidad de cierto control de los trabajadores sobre la producción. Una república democrática y con vocación de transformación social, pero siempre débil y en crisis casi permanente. Débil en lo económico, como se observará en la hiperinflación que afecta al país en los años 20, ¿no? Que suben los precios a un ritmo verdaderamente escalofriante, desorbitado, y toda la clase de pequeños ahorradores alemanes, la clase media alemana, pues prácticamente se ve abocada a la ruina, ¿no? Problemas económicos que se agudizan con la crisis del 29 y esa explosión del desempleo que hay en Alemania y que llega a cotas realmente dramáticas. Problemas en lo económico, problemas también en lo político. Alemania es un país donde la revolución socialista se acaricia con la punta de los dedos. En el año 18, en el año 19, en el año 20, en el año 21 incluso. Y después de esto será el país con el partido comunista más fuerte de Europa después del ruso. Problemas también con una extrema derecha que no reconoce a la República Alemana, que considera que la República Alemana es fruto de la llamada puñalada por la espalda, de la traición llevada a cabo por judíos, por conspiradores contra el ejército alemán, que hace que la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial no sea tal, no sea una derrota militar como tal, sino el fruto de una traición, de una rendición operada por judíos y conspiradores entre las sombras. Una república, por lo tanto, que va a tener una situación muy complicada, de mucha inestabilidad. Inestabilidad de la que se aprovechará el partido nazi para crecer. En primer lugar, Hitler, los nazis, intentan tomar el poder de forma violenta, con un golpe de Estado. El golpe de Múnich de 1923, que conduce a Hitler a la cárcel. Cárcel desde la que escribirá el Mein Kampf, Mi lucha, el libro que resume la doctrina nazi. Una doctrina que a los rasgos ya conocidos del fascismo, anticomunismo, antidemocracia, nacionalismo extremo, etcétera, se le suma un componente racista muy importante, que plantea la superioridad de la raza aria sobre todas las demás, y sobre todo un componente antisemita de odio al judío, considerado como una raza maldita, cuya solución final es directamente la desaparición, el exterminio, algo que intentarán llevar a cabo cuando estén en el poder. Tras la salida de la cárcel de Hitler, este intenta adoptar una nueva táctica en la que se combine la violencia callejera, que seguirá en manos de las bandas paramilitares del partido nazi, las SS y las SA, con la participación en las elecciones. En este sentido, en las elecciones de enero de 1933 obtiene un buen resultado, queda primero en las elecciones y gracias, eso sí, a la colaboración de la derecha conservadora alemana, al apoyo de los conservadores de von Papen y también a la alianza con Hindenburg, presidente de la República, Hitler logra ser nombrado canciller, ¿no? Logra ser nombrado primer ministro. A partir de aquí entramos en un régimen donde la implantación de la dictadura es muy rápida. En menos de un año prácticamente ya se ha proclamado el fin de la República y se ha proclamado su sustitución el llamado Tercer Reich, el Tercer Imperio. Hitler ha acumulado plenos poderes bajo la designación de Führer de Alemania, de líder de la nueva Alemania, y se ha desatado una campaña de terror contra toda la oposición, especialmente contra las organizaciones del movimiento obrero, pero no solo, irán también a la cárcel católicos, ¿no? Que afecta a decenas de miles de alemanes, ¿no? Y se han producido quemas de libros, y se han disuelto los partidos políticos, y se han disuelto los sindicatos, etcétera, ¿no? A partir de aquí, rasgos que yo creo que hay que conocer, que hay que manejar del nazismo. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el odio a los judíos, con su política antisemita, ¿no? El antisemitismo, lo hemos estado explicando con mucho detalle en clase, ahora no podemos entrar en profundidad, tiene una larga tradición, ¿no? Pero sí que me gustaría que por lo menos tuvierais presente que el antisemitismo de los nazis, a diferencia del antisemitismo medieval, no se dirige a la religión o no se dirige principalmente a la religión, sino que es un antisemitismo racial. Los nazis plantean que los judíos son ante todo una raza, ¿no? Una raza degenerada. Esto es falso, los judíos no son una raza, en cualquier caso tendrían una multiplicidad de etnias por ahí entrecruzadas, pero es así como lo plantean los nazis. Entonces poco les importa que uno practique o no practique la religión judía. Va a ser objeto de discriminación y más adelante del intento de exterminio, ¿no? El antisemitismo nazi tiene como dos grandes fechas claves. Por un lado, en 1935, cuando se aprueban las leyes de Nuremberg, leyes que discriminarán a los judíos, ¿no? Establecerán que los judíos son
ciudadanos de segunda, ¿vale? Se les obligará a vivir en determinados barrios, portar determinados símbolos, no poder ejercer ciertas profesiones. Y por otro lado, el Holocausto, ya iniciado a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que se levantarán toda una serie de campos de concentración en la Polonia ocupada, como Auschwitz, Sobibor o Treblinka, en donde se trasladarán a los judíos de los territorios que va ocupando el ejército alemán, pues para su asesinato, para su exterminio. Se calcula que murieron entre 5 y 6 millones de judíos. Otro rasgo clave de la dictadura nazi que deberíais conocer es su política de expansión imperialista. Los nazis desde el minuto número 1 desobedecen el Tratado de Versalles, inician un programa de rearme alemán, que es un programa de rearme alemán que favorece, por ejemplo, un descenso del desempleo, ¿no? Y con ello gana cierta popularidad el régimen. Desde el minuto 1, como digo, Alemania se está militarizando y poco a poco empieza a reconquistar lo perdido en Versalles y luego a plantear nuevas conquistas, ¿no? En este sentido se remilitarizará Renania. En 1938 se produce el famoso Anschluss, es decir, la unión con Austria, una vieja reivindicación del nacionalismo alemán. En marzo del 39, con la existencia de Gran Bretaña y de Francia, se procede a ocupar Checoslovaquia, y en 1939, también previo pacto, en este caso con la Unión Soviética, se produce el ataque a Polonia, ¿no? Pacto contra natura, por cierto, con la Unión Soviética, no nos ha dado tiempo a explicarlo mucho. Esa invasión de Polonia directamente desata la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria bélica del régimen nazi no cesará de ocupar territorios fundamentalmente al este de Europa, pero también en el oeste, con la ocupación de Francia, la ocupación de Bélgica, hasta que se topa en el territorio de la Unión Soviética, invadido en 1941, con una resistencia lo suficientemente fuerte como para doblegar ese avance nazi y como para plantear una contraofensiva que en última instancia conducirá a la derrota del nazismo el 9 de mayo de 1945 con la entrada de las tropas del Ejército Rojo, del Ejército Soviético en Berlín, ¿no? En cuanto al franquismo español, bueno, el contexto en el que se produce el golpe de Estado que conduce a la dictadura es el de la Segunda República Española. Digamos que la Segunda República, sobre todo en su primer gobierno, el gobierno del llamado bienio progresista, y especialmente en el último gobierno de la Segunda República, en el gobierno del Frente Popular, plantea una serie de reformas importantes. Una reforma territorial, por ejemplo, en la que se concede la autonomía a Cataluña, al País Vasco. Una reforma religiosa que pasa por una separación estricta entre la Iglesia y el Estado. Una reforma laboral que tiene que ver con el establecimiento de los seguros sociales y de una serie de legislación laboral relativamente avanzada. Y sobre todo una reforma agraria, yo creo que esto es lo fundamental, en la que se cuestiona la gran propiedad terrateniente en las regiones de Extremadura y de Andalucía, al menos parcialmente, ¿no? Y la redistribución de esas tierras entre los campesinos. Junto a estas reformas que emprende la República, quizás todavía más importante es la acción que lleva a cabo el movimiento obrero más radical, más revolucionario durante los años de la República, ¿no? Que abarcaría tanto al ala izquierda del Partido Socialista como al Partido Comunista o como el célebre sindicato anarquista de la CNT, ¿no? Y por supuesto a trabajadores de todas las clases. Ese movimiento obrero tan potente, esa conflictividad social tan fuerte, unida a las propias reformas de la República, pues generan una reacción de la que participa un sector del ejército y también parte importante de las élites españolas, ¿no? Y que se materializa en el golpe de Estado el 18 de julio de 1936. A lo largo de la guerra civil que se desata en España a partir de 1936, Franco acumula poderes. Franco es designado el 1 de octubre del 36 jefe de Estado, jefe de gobierno, caudillo también de los ejércitos. Y bueno, una vez acaba la guerra civil, pues podemos decir que en España se configura una dictadura que tiene su centro en la figura del propio Franco, ¿no? No nos va a dar mucho tiempo ya con lo que queda de vídeo a señalar las características del franquismo como, digamos, elemento que los diferencia un poco de otros, de las dictaduras que hemos señalado antes. Es decir, que este fue un régimen con un poso tradicional conservador muy fuerte, lo cual se traducirá en su alianza con la Iglesia Católica. Se puede hablar en este sentido del franquismo como un régimen nacional católico. El nacionalcatolicismo plantea que la característica esencial de la nación española es su religión cristiana, católica. Va a ser
un régimen coincidente con tanto con el de Mussolini como el de Hitler en su anticomunismo, en su odio a la democracia. En el caso del franquismo hay también una actitud beligerante contra los nacionalismos periféricos, esto es contra el nacionalismo catalán, contra el nacionalismo vasco, gallego también. Va a ser también un régimen que adopte esa concepción corporativista de la economía, es decir, donde se van a crear sindicatos verticales al estilo italiano, y al menos en su primera etapa también va a estar influido por la idea de la autarquía, ¿no?, de Italia. Sí que es verdad que el franquismo, después de la Segunda Guerra Mundial, lleva a cabo un proceso de reformas, o de ciertas reformas, que lo alejan un poco, diríamos, lo alejan para algunos historiadores directamente, lo alejan tanto de los regímenes de Hitler y Mussolini que ya no se podría hablar del franquismo como una dictadura fascista. Ahí estaría la creación del concepto de democracia orgánica y algunas otras, en fin, especificidades del régimen de Franco. Pero bueno, ya el vídeo es suficientemente largo, lo vamos a dejar aquí. Ya el franquismo lo estudiáis por vuestra cuenta.